Esa canción no sé dónde tenía la canela, si la canela se quedó en la despensa. Y Sonja no viene hoy. Ah, es sin Sonja. Es interacción aquí en la cabina con el doctor Manuel Canela. Doctor, bienvenido al Mediodía Radio. ¿Cómo anda usted? Todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias, don Charlie. Y saludo a todos los miembros del programa y el público que nos escucha cada día. Para mí es un gusto y un placer, como siempre, compartir con ustedes estos temas tan interesantes de derecho. Comenzamos. La pregunta del sazón. No la del millón, la del sazón. ¿Se le debe en qué condiciones se le paga prestaciones laborales? ¿Se cubren prestaciones laborales de las entregadas mujeres? De las segundas madres de nuestros hijos. Así es. Básicamente. De Sí. las domésticas. Sí, eso es correcto. Miren, lo primero que debemos aclarar es que el Código de Trabajo tiene un título especial para lo que es el trabajo doméstico y establece ese título que todas las reglas de lo que es la relación laboral que tiene uno con las domésticas se va a regir por lo que establece ese título. Y el mismo establece una serie de derechos para los trabajadores domésticos que no son las mismas que para los trabajadores empleados privados ordinarios. En el caso de la pregunta que nos atañe, lo primero que debemos decir es que la respuesta más simple es que no. Lo que son las prestaciones laborales como tal, como se conoce ese concepto, no se le paga al trabajador doméstico al momento en que termina una relación laboral. ¿A qué me refiero con prestaciones laborales? Auxilio de cesantía y preaviso. Lo que son esos dos conceptos, esos dos valores, no se le paga al trabajador doméstico. ¿Cómo? ¿Qué sí tiene derecho el trabajador No doméstico? se le paga No, ni cesantía ni preaviso. ni preaviso. Ni preaviso. Y no es súper discriminatorio eso. Mire, lo que pasa es que en este caso el espíritu del legislador del 92, en ese momento cuando se legisló sobre el Código de Trabajo, es que hay una diferencia fundamental entre lo que es el trabajo que se presta en una casa de familia y un empleado normal de un negocio, y es que no hay un fin de lucro en una familia. O sea, no hay un fin de lucro en tú tener una casa, mientras que si yo tengo una empresa, entonces ya ahí es diferente. Ya ahí es diferente. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces tenemos negocios que operan en nuestras casas y entendemos que tal vez el trabajo que está haciendo esa persona es un trabajo de una doméstica. Cuando si yo, por ejemplo, tengo un negocio de comida y tengo a mi empleada doméstica trabajando en ese negocio de comida, entonces ya ahí se está desvirtuando lo que es el objeto de ese trabajo, porque no simplemente se está dedicando a las labores de aseo y de cuidado y de cocina de un hogar. Usted la está poniendo a trabajar en un negocio. Entonces ahí es que está la clara diferencia. En una casa no hay un ánimo de lucro con lo que usted hace en esa casa. Ahora, si yo tengo un negocio, sí, ya la empresa tiene un ánimo de lucro y pretende obtener un beneficio. Digamos que este fue el espíritu del legislador para hacer esa discriminación, que ya luego han venido algunos convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que tratan de procurar o por lo menos recomiendan a las diferentes naciones que forman parte de esta organización que tomen medidas y reglamenten en sus legislaciones leyes que no sean discriminatorias contra el trabajador doméstico. Pero en el estado de cosas que tenemos actual, en la legislación dominicana, cuando usted termina un contrato de trabajo, usted solo debe pagarle al doméstico lo que es sus vacaciones a las que tenga derecho y la proporción del salario de Navidad. Eso no importa, que es importante aclarar, que el contrato de trabajo haya terminado por la voluntad del doméstico, porque renunció, o por la voluntad del empleador, porque dijo, mira, yo no quiero seguir, yo no quiero que el contrato de trabajo continúe. Porque en el modelo ordinario, en el normal de un empleado privado, las prestaciones se pagan siempre y cuando en la terminación del contrato de trabajo se dé por la voluntad unilateral del empleador. Cuando usted renuncia, entonces también solamente se le pagan derechos adquiridos. En el caso de la doméstica,
los derechos adquiridos se pagarán sin importar la voluntad de quien por la cual está terminando el contrato de trabajo. Entonces, Manuel, para tener una idea, si yo tengo una empleada y pasó de los 3 meses, un ejemplo, y ya determiné, bueno, ok, mi casa es muy pequeña, no voy a continuar, voy directamente a la oficina de trabajo para saber cuánto le corresponde. Eso le corresponde a ellos. O sea, mira, duró más de 3 meses en mi casa y al final yo decidí que no vamos a continuar porque mi casa es muy pequeña, claro, por poner una razón. Voy directamente a la Secretaría de Trabajo para que le puedan calcular ¿cuánto le corresponde directamente? Sí, tú podrías ir de manera presencial al Ministerio de Trabajo, o tú podrías decirle a ella, mira, ve al Ministerio de Trabajo y dile que te calculen. Claro, haciendo la salvedad, explica que tú eres una trabajadora doméstica, porque si no el cálculo se lo hacen como un trabajador ordinario. Entonces, ellos le hacen el cálculo tomando en cuenta el tiempo que tenga. No necesariamente tiene que haber 3 meses, porque lo que es el salario de Navidad empieza a computarse. Es un derecho adquirido que se computa desde el primer día del trabajador. Ya lo que es las vacaciones se generan a partir de los 5 meses. Pero el salario de Navidad empieza a generarse desde el primer día del contrato de trabajo. Pero para que no haya una confusión, lo de los 3 meses es las prestaciones laborales que sí, a partir de los 3 meses es que empiezan a computarse. Pero en este caso del trabajador doméstico, las prestaciones laborales no aplican. Una preguntita, Manuel. Por ejemplo, yo me casé hace muy poco, pero en mi casa materna, la persona que nos ayudaba con los quehaceres domésticos duró 15, 17 años, toda una vida. Y yo nunca escuché que tomara unas vacaciones. Y tampoco creo que se la pagaran, porque no era el modus operandi de la época. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de terminar ese contrato, que es un contrato verbal, el de la contratación de una muchacha de servicio, hay que pagarle todos los años de vacaciones que ella no usó. Mira, la realidad es que no, porque lo que son las vacaciones se vencen. O sea, las vacaciones perimen, luego del año ya yo no tengo, son acumulativas. No son acumulativas, claro. Eso o las coges o las pierdes, dejas, como las lentejas. Correctamente, pero eso va a depender del contrato de trabajo que tú tengas, porque hay empresas que las acumulan y las pueden acumular, porque en materia laboral, todo lo que sea para el beneficio del trabajador, perfectamente se puede convenir. Salvo en el caso del Estado, obviamente que está fuera del Código Laboral, donde se acumulan las vacaciones. Se acumulan. Correcto. Aquí estamos hablando de derecho laboral privado. Como bien apunta Rafael, ya lo otro tiene que ver más en el área del derecho administrativo. Aquí estamos hablando de derecho laboral privado. En ese caso, un trabajador que no tiene derecho a reclamarte sus vacaciones que ya pasaron de 1 año, que ya se vencieron las vacaciones. Pero lo correcto es que el trabajador disfrute sus vacaciones. Cuando cumpla 1 año, entonces en el caso de las domésticas, el código no te habla de 14 días laborables, sino que te habla de 2 semanas corridas de vacaciones. Es decir, que cuando cumple el año, disfrute esas 2 semanas de vacaciones con disfrute de salario. Ahora, una pregunta, Manuel. Hay un convenio de la OIT sobre el trabajo doméstico que incorporó una serie de nuevos derechos que el Estado se comprometió a garantizar que no estaban, digamos, establecidos en nuestra legislación. Tiene que ver con el tema de las licencias de maternidad y otros temas adicionales. ¿Cuáles son esos temas y en qué medida cambian la antigua relación? ¿Y qué se necesita también en República Dominicana para poder regularlos de una mejor manera? Sí, mira, excelente pregunta. Sí, hay 2 convenios, específicamente el convenio 183 y el convenio 189, que uno es el que habla de la maternidad y el otro es el que habla del salario doméstico, el trabajador doméstico. Y el Estado lo que se compromete, digamos en sentido general, en ambos convenios, con respecto al trabajador doméstico, es a garantizarle que se le respeten sus derechos, tanto a la protección a la maternidad, como que en la relación de trabajo de los domésticos no haya un trato discriminatorio en comparación con los empleados privados. Ahora, el Estado se compromete a tomar las medidas. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando me refiero a tomar las medidas, a crear el ordenamiento jurídico, adecuar el ordenamiento jurídico dominicano para que eso pueda ser una realidad. Lo que ha pasado es que hemos asumido compromisos, pero en la práctica, y no en la práctica, también en la teoría, en la legislación, no se han dictado las leyes y los reglamentos que faciliten esto. Porque mira, te voy a poner un ejemplo. En el caso de la protección a la maternidad, el convenio dice, mira, no podemos discriminar a las trabajadoras domésticas con respecto a la protección a la maternidad. Tienen que crear la estructura jurídica para que se le proteja. Dice eso, perfecto, ahí estamos de acuerdo. Pero el propio convenio luego, más adelante, te dice,
el Estado debe garantizar que la licencia de maternidad, quien la pague no sea el empleador, sino la estructura de la seguridad social de ese país. Entonces, ¿qué pasa? En un empleo privado, quien paga la licencia de maternidad es la seguridad social, no es el empleador que la está pagando. Entonces, ahora mismo no hay una estructura que te permita tú inscribir a una doméstica en la seguridad social para que se le pague su licencia de maternidad. Entonces, así como falta que haya una ley que proteja la maternidad de las domésticas, que se modifique el Código de Trabajo o que se cree una ley complementaria, así también hace falta de que la seguridad social, el sistema de seguridad social esté lo adecuado, lo necesario para yo poder inscribir a mi doméstica en el sistema de seguridad social y ya sea con los aportes que yo haga y los aportes que haga la doméstica, entonces pueda recibir pueda recibir una proporción o su salario durante la licencia de maternidad. Otra pregunta. Es un tema muy complejo porque en República Dominicana hay una gran cantidad de personas que ejercen el trabajo doméstico. Cuando tú miras las estadísticas de trabajo te das cuenta que hay una de los grandes renglones es otros servicios donde está el trabajo doméstico. Es tan complejo aquí que hay trabajadoras domésticas que en su casa tienen trabajadoras domésticas. Sí, correcto. O sea, mujeres que trabajan para familias de buena posición económica que se ganan 25, 30, 35 mil pesos por ese nivel, que además tienen un esposo que gana dinero y en su casa tienen una trabajadora doméstica que le cuida a los niños. Correcto. Entonces, aplicar todas estas regulaciones que están pensadas para un nivel de formalidad de empresas y que va a generar una carga acumulativa, por ejemplo, para las familias, porque no es solo pagar el salario, entonces tú tendrías que calcular cuánto tú guardas para el tema de las prestaciones. O sea, ¿cuál tú crees que sería el efecto de sobreregular el trabajo doméstico en un país como la República Dominicana? ¿Y qué se puede hacer para proteger mejor también? O sea, ¿cuál es el punto de equilibrio aquí? Sí, mira, muy buen comentario. Yo lo que entiendo es que, como bien tú dices, esa sobreregulación al final pienso que iría en detrimento de las trabajadoras domésticas. Iría en detrimento de ellas porque por un tema natural posiblemente las familias digan, pero mira, es que no me conviene tener una trabajadora doméstica, tal vez que me cuide mi niño. Y van a empezar a utilizar otros servicios, como por ejemplo, los colegios ya te cogen, muchos colegios o daycare te cogen a los niños desde los 3 meses. Entonces, hay un tema aquí que hay que ver qué es lo que más le conviene. Esa sobreregulación, yo, en mi opinión, entiendo que iría en contra de ella y lo que haría es disminuir la cantidad de empleos o de posibilidades de vacantes de empleo, que ya cada día están más escasas, es bueno decirlo. Y aparte de eso, si tú me preguntas, ¿qué podemos hacer? Mira, yo entiendo que la maternidad debe llegar a un momento que se proteja. Podemos buscar un punto de equilibrio en donde mensualmente las domésticas aporten una proporción de su salario y que el aporte que haga el empleador no sea tan fuerte como hacen tal vez el empleador en materia privada. Gracias. Dime. No, que no solamente por un embarazo, Charlie, sino por una enfermedad también. Así es. Una última que quería hacer, una última aclaración, y es que estas regulaciones del trabajador doméstico que no recibe prestaciones también alcanza a los choferes que prestan servicios a particulares, es decir, a casa de familia. Sí, también le alcanza a ellos. Pero lo más importante es entender que independientemente de eso, son seres humanos, nos sirven, con muchas de ellas, la inmensa mayoría, con mucha devoción. Y viven la intimidad de con nuestros mucha hogares. entrega y llegan a ser parte de la familia. Es decir, que si usted tiene la posibilidad de, aunque no lo tenga como derecho, no sea un tema de ley, de obligación legal, Así es. pero si usted puede, extienda esa mano, porque el que da de corazón recibe.